Buenos días, ¿cómo estamos? Bendecidos por el Señor. Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús. Hoy estamos celebrando la festividad de la divina misericordia. Muy bien, podemos tomar asiento. Esta fiesta que está enmarcada en la festividad de la Pascua tiene un gran sentido para nosotros los cristianos. Nosotros recordábamos en Semana Santa la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su triunfo glorioso sobre la muerte, sobre el pecado. Y a los 8 días celebramos esta gran fiesta instituida por el Papa, ahora santo, ¿quién? Juan Pablo II. Y esto es motivo de alegría también para nosotros. ¿Sabe usted que el día de hoy está, el día de ayer, que fue domingo en Ciudad del Vaticano, pero para nosotros hoy domingo, hoy se está llevando a los altares a Juan Pablo II y Juan XXIII, dos papas que han hecho mucho en la iglesia y han dado un giro totalmente a la iglesia universal. A Dios le damos un aplauso por ello. Gloria a Dios por ello. Aleluya. Aleluya. Muy bien. Y vamos a hablar precisamente de la divina misericordia. Hoy vamos a hablar específicamente de cómo la misericordia de Dios se derrama en una persona muy especial para nosotros, que somos cristianos católicos. Vamos a ver un poco, vamos a profundizar un poco sobre cómo la misericordia de Dios se ha manifestado en el transcurso de la historia en la persona de la Santísima Virgen María. Vamos a ver la misericordia de Dios en la Santísima Virgen María. Pero antes, cabe señalar, tomar un poco la palabra de Dios para entrar en este contexto. ¿Qué es la festividad de la divina misericordia? Para ello quisiera retomar el texto de Efesios, carta de San Pablo a los Efesios. Por favor, los que trajimos nuestra espada, vamos a abrirla en Epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 y siguientes. Nos dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues por estar unidos a Cristo nos ha colmado de toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Dios nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para que vivamos ante Él santamente y sin defecto alguno en el amor. Nos ha elegido de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Palabra de Dios. Bendito sea nuestro Padre Dios, dice el apóstol, en nuestro Señor Jesucristo, que nos ha elegido antes de la creación de ¿quién? Antes de la creación de Él. Esto quiere decir, hermanos, que antes de que las cosas fueran, nosotros ya existíamos en el corazón de Dios, ¿sí? Entonces, antes de que las cosas fueran, antes de que lo que nuestros ojos ven, las cosas terrenales, lo que vemos, lo que sentimos, nosotros ya existíamos en el corazón ¿de quién? De Dios. Pero gracias a Jesucristo, nosotros ahora somos constituidos, ¿cómo? Somos hijos en el Hijo. Quiere decir que somos hijos del Padre por medio del sacrificio de Jesucristo. Esta es la gran misericordia de Dios para nosotros los cristianos. Esto es la obra maravillosa de Dios, que antes que todas las cosas, miren qué bonito, hermanos, Dios, el que siempre ha sido, ya te había elegido a ti y a mí
para que existiéramos. Tu existencia, querido hermano, no es un capricho de la naturaleza, no es una evolución, es un proyecto de Dios. Podemos buscar muchas teorías, pero somos en esencia plan de Dios. Las cosas tienen un orden y en ese orden hay alguien que ordena, y ese ser que ordena se llama. ¿Y por qué creen que lo haga? Porque Él es misericordia. ¿Alguien de nosotros pagó para venir a la existencia? No, ni un peso. Entonces nosotros, queridos hermanos, somos producto, más bien somos plan de Dios, misericordia de Dios. Por eso dice la Escritura claramente: Dios nos ha elegido en Él, o sea, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que vivamos ante Él santamente y sin defecto alguno en el amor. ¿En qué tenemos que vivir? En el amor. ¿Y qué es el amor sino la misericordia de Dios? Nosotros, por tanto, hermanos, si hoy celebramos la festividad de la Divina Misericordia, es como decir, estamos viviendo o estamos celebrando el amor de Dios, ¿sí? Tanto amó Dios al mundo. ¿Qué cosa? A ver, esos carismáticos rabinos que leen la Escritura, que se la saben de pie a pa. A ver, tanto amó Dios al mundo, a su Hijo, de los 10 que tenía, ¿verdad? A su Hijo único. ¿Para qué? Para que el mundo no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. ¿Y eso a qué sabrá? ¿Qué será la vida eterna? Sabrá Dios qué será, ¿verdad? Pues vida eterna quiere decir una vida con principio, pero sin final, ¿sí? Eso es una vida inmortal, algo que tiene principio. Nosotros tuvimos un principio, tuvimos un origen. Dios nos ha llamado a la existencia desde el seno de nuestra madre, dice la Escritura. Aunque una madre pudiera olvidarse del hijo de sus entrañas, dice el profeta Isaías, ¿podría una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? A ver, pónganse de acuerdo. ¿Sí o no? Sí, y no nada más se olvida, los mata. ¿Qué está pasando con el aborto? Mujeres y hombres que están matando a sus hijos, y no solo a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos, ¿sí? Pero dice Dios, Dios que es sabio y conoce el tiempo, y es suyo el tiempo, se adelanta a este hecho. Miren qué bonito, dice el Señor. Pues aunque eso suceda, querido hermano, aunque eso suceda, dice el Señor, yo de ti jamás me podré olvidar. Te llevo tatuado, dice el Señor en la Escritura, en la palma de mi mano. Eres precioso a mis ojos. A lo mejor en la mañana al despertarte, te miras al espejo y dices, ay caray, me está desconociendo el espejo, ¿verdad? Allá parecemos la chimoltrufia con los pelos parados, ¿verdad? Eso no sucede aquí, ¿verdad? Porque las oaxaqueñas son bien bonitas, ¿verdad? Y los oaxaqueños, es más, ni se miran al espejo, ¿verdad? Saben que son hijos de Dios y no hay necesidad de andarse mirando las cosas bellas que hace Dios, ¿verdad que no? ¿Dónde sucede eso? San Luis Potosí. Sí. Hermano Eric es lo que hace constantemente, se mira al espejo. Bien. Dice, aunque eso suceda, aunque una madre olvide al hijo de sus entrañas, yo jamás me podré olvidar de ti, dice el Señor. Y esto es fruto de su corazón, misericordia de su corazón. Y es lo que celebramos hoy, la festividad de la Divina Misericordia, la misericordia del Dios que te ama a ti, la misericordia del Dios que me ama a mí, la misericordia que quiere que seas feliz. El hombre quiere ser feliz. Dios quiere que el hombre sea feliz, y el hombre responde a ese deseo de Dios, que es la felicidad. Pero muchas veces, de manera equivocada, buscamos la felicidad por donde no está, ¿sí? Por eso el Señor a Santa Faustina, una monja polaca, le dice lo siguiente:
antes de que ella muera, el Señor le revela estas palabras y le dice: la humanidad no tendrá paz hasta que se vuelva a la fuente de mi misericordia. Repito, el Señor le dice antes de su muerte, ya en agonía: la humanidad no tendrá paz hasta que se vuelva a la fuente de mi misericordia. ¿Tú quieres paz? Queremos paz en nuestro hogar, en nuestra familia. Queremos paz en nuestra sociedad. Queremos paz en nuestra comunidad. Hermano, acerquémonos al pozo, al manantial de la misericordia que se llama Jesucristo. Amén. Un aplauso a Jesús, fuente de misericordia. Si tú quieres tener paz en tu vida personal, acércate a Jesús. Jesús no te quiere sacar de allá de donde estás. Quizá hayas cometido muchas cosas, muchos errores, creas muchas cosas acá en la cabeza. La ciencia nos dice, nos confunde tantas cosas, pero al fin de cuentas, una cosa: el hombre al final de sus días se olvida de su ciencia y su espíritu se eleva, y entonces viene la conciencia. ¿Qué he hecho? ¿A dónde? ¿De dónde vengo y a dónde voy? El espíritu reclama el espíritu, porque la carne solo es polvo, ceniza, pero dice la palabra de Dios que de Él venimos y a Él volveremos, hermanos. De Él venimos y a Él volveremos, ¿sí? No somos fruto de la casualidad, ¿sí? Entonces Dios, por su misericordia, nos llama y quiere que la humanidad tenga paz. Pero nos dice el Señor por labios de Sor Faustina: el mundo no tendrá paz hasta que se vuelva a la fuente de mi misericordia. ¿Queremos paz? ¿Tenemos que empezar por el vecino? Ayer yo les decía que dice un refrán muy popular: el buen juez por su casa empieza. ¿Y cuál es tu casa? ¿Cuál es tu casa? Tu persona. Dice la palabra de Dios: cuando vayas a orar, entra en tu habitación y cierra la puerta y ora en secreto. Entonces tu casa, querido hermano, es tu persona misma, tu ser interior, tu sagrario interno. Allí donde mora Dios, allí es donde Dios quiere reinar primeramente con su misericordia. Allí el Señor quiere gobernar tu vida para que tú tengas paz. Si no tienes paz, querido hermano, en tu corazón va a haber discordia, división, iras, chismes, rencores, disensiones, dice la palabra de Dios. Dirá San Pablo, y cosas semejantes, frutos de la carne. Pero Dios, que es misericordia, quiere que tengas paz, que seas feliz. Y Él te dice: vuelve a mí, que soy la fuente de la misericordia. Por eso debemos acercarnos donde Él. Cuando Sor Faustina, monja polaca, empieza a experimentar el llamado de la vocación, si por allí nos ha dado tentación y nos gusta la lectura y hemos leído parte de su diario, ella escribe, ella relata lo siguiente: cuando la vocación empieza a nacer en su corazón, dice que experimenta la voz de Dios que la llama y le dice: deja tu casa, toma el primer tren de la mañana y ve a la ciudad fulana de tal, allí te diré qué hacer, como le dice al apóstol San Pablo: ve a tal ciudad y allí te diré qué hacer. Y ella obedece. Ella obedece y se va y empieza a tocar conventos, puertas de conventos, y le cierran la puerta y le cierran la puerta, hasta que llega con las hermanas de la misericordia. Y la superiora le dice: ve a la capilla y pregúntale al amo y señor de esta casa si te quiere recibir. Si él te recibe, ¿quién soy yo para cerrarte las puertas? Y ella va y le pregunta al Señor. Le dice: Señor y maestro de esta casa, ¿me aceptas? Y escucha en su corazón: te acepto, bienvenida. Y va con la superiora y le dice: ¿qué te ha dicho? Que me acepta, bienvenida. Y desde ese momento ella empieza este caminar de la misericordia. Dios tiene misericordia con ella, pero eso sí, le dice igual la Virgen María en alguna revelación: yo quiero que, se me ha pedido, le dice la Santísima Virgen María, se me ha pedido que yo sea una especial madre para ti.
pero yo, le dice la Virgen María, también quiero pedirte algo a cambio, que tú seas mi hija especial. Voy a ser tu madre especial, quiero que también de esa manera tú me correspondas, de una manera especial. Y más adelante, en el año de 1936, el 25 de marzo, nuestra Madre de Misericordia se le aparece a Sor Faustina en el día de la fiesta de la Anunciación y le dice estas palabras, le indica la importancia de la devoción a la Divina Misericordia. Vamos a escuchar. Le dice la Santísima Virgen María a Sor Faustina: en estos tiempos yo di al mundo al Redentor, y tú tienes que hablarle al mundo de su gran misericordia, prepararlo para su segunda venida. Vendrá no como Redentor misericordioso, sino como justo juez. Este día tan terrible vendrá. Será el día de la justicia, el día de la ira de Dios. Los ángeles tiemblan al pensar en este día. Habla a las almas de la gran misericordia de Dios mientras haya tiempo, y no tengas miedo y sé fiel hasta el final. ¿Qué le está pidiendo la Santísima Virgen María a Sor Faustina? Hablar de ¿qué cosa? De la misericordia. Vamos a darle chance a la campana. Plan. Le damos las gracias a la hermana Campana que nos permite continuar. Muy bien. Entonces, ¿de qué cosa le está pidiendo la Santísima Virgen María a Sor Faustina? Hablar de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Santísima Virgen María, vendrá la segunda venida del Señor, pero ya no será como, ya no vendrá como Rey de misericordia, sino como justo juez. Por tanto, dice, habla a las almas de mi misericordia. Y la Santísima Virgen María es la primera mujer a lo largo de la Sagrada Escritura que va a encarnar la misericordia y nos va a hablar con su vida de la misericordia de Dios. Ayer hablábamos una serie de elementos, como la Santísima Virgen María nos enseña con su vida los rasgos y características fundamentales de un evangelizador. Pero hoy, en este día, queremos hablar cómo la misericordia de Dios se ha manifestado en ella, que ha encarnado en su seno virginal al Rey de misericordia. Para ello nos vamos al libro del Génesis, Génesis 3:15. Vamos a hablar un poquito sobre la caída del hombre. Dios, que había creado al ser humano y lo puso ¿en dónde? En el paraíso, ¿sí? Entonces, primero Dios crea todo un escenario, hermanos, todo un escenario, lo adorna con lo mejor para que al final haga la obra más bella, la obra más perfecta de su creación y la coloque ahí en el centro del paraíso. Y dice la palabra de Dios que todas las tardes a la hora de la brisa, el Señor bajaba a tratar con su criatura, hablar con su criatura, relacionarse con su criatura. Esto quiere decir que desde el principio, cuando Dios crea al hombre, hay una íntima relación, una estrecha relación. Dios crea al hombre no para que viva ya solo y lo destierra, no, lo crea para que viva con él, hermanos, para que viva con él. Por tanto, el hombre en su libertad decide apartarse por medio de ¿qué? De la desobediencia.
y el hombre rompe esa relación de amor con su creador y viene toda la desgracia de la humanidad, ¿sí? Muchas veces nos preguntamos cuando se nos predica que Dios es un Dios de amor. ¿Qué más será Dios? Un Dios de misericordia, un Dios que nos ama de manera personal, de manera incondicional, que su amor es eterno. Pero decimos, Dios te ama como Padre, y me dirás, entonces, si Dios me ama, incluso nosotros lo escuchamos decir cuando gente se encuentra con situaciones de dolor, si Dios me ama, ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto crimen? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Si Dios me ama. La consecuencia y el origen está ¿en dónde? En la desobediencia del ser humano. Dios no tiene nada que ver con la bola de desgracias que nos pasan. Dios nada tiene que ver. Nosotros somos los que nos apartamos de la voluntad de Dios. Y vamos a ver cómo el hombre rompe esta relación. Pero miren qué bonito, hermanos. Qué hermoso de parte de Dios, que ya desde la caída del hombre, Él anticipa su misericordia. Y lo vamos a descubrir en este pasaje de la Escritura. Cuando le pregunta a Adán, ¿por qué has hecho esto? Después le dice a Eva, ¿por qué has hecho esto? Y después le pregunta a la serpiente, y la pobrecita ya no tiene para dónde hacerse, ¿verdad? Y le dice el Señor, enemistad pondré entre ti y la mujer, le está diciendo Dios a la serpiente, o sea, a Satanás, entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Palabra de Dios. Dice la Escritura, ya desde ese momento Dios anticipa su misericordia y le dice, enemistad, ¿qué cosa? Entre tu descendencia y su descendencia, entre tu linaje y su linaje. Y uno de su descendencia, o sea, el descendiente, el hijo de la mujer, dice, te va a aplastar la cabeza y tú le vas a intentar herir el talón, le dice a la serpiente, para que más adelante esto lo constataremos en el libro del Apocalipsis, cómo a lo largo de la Escritura y en la revelación, toda la misericordia de Dios se va cumpliendo. Entonces, ya desde la caída del hombre, hermanos, Dios promete su misericordia, la salvación al hombre, por medio de un descendiente de la mujer. Si en el Edén, hermanos, por una mujer se perdió lo que el hombre tenía por virtud y grande, por una mujer se alcanzará lo que allá en el principio se ha perdido. ¿Sí vemos el paralelismo? Si en un árbol el hombre cayó y pecó, en otro árbol, que es el árbol de la cruz, el hombre alcanzará su salvación. Y ese árbol es fruto del seno misericordioso de la mujer, y esa mujer es María. Aquí no lo dice la palabra de Dios, pero más adelante leeremos que ese fruto de esa mujer lo vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 11. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Palabra de Dios. Entonces, aquí la promesa de Dios se cumple. Ha nacido, ¿en dónde? En la casa de David, un Salvador, el Cristo Señor, el anunciado allá en el libro del Génesis. Ahora, en el Nuevo Testamento, vemos cómo Dios cumple esa promesa y ha venido para que el hombre no se pierda, sino tenga vida eterna, hermanos. Tenga vida eterna. Entonces, Jesús es el hijo del linaje de la mujer. ¿De cuál mujer? De Eva, pero nacido de la nueva Eva, que es la Santísima Virgen María. Entonces, ella es la madre de la misericordia. Dice un documento de la Iglesia, la Sacrosanctum Concilium, en el numeral 103,
dice que el Vaticano II proclamó que la Iglesia admira y ensalza en María el fruto más espléndido de la redención. ¿Por qué? ¿Cuál es el fruto de la redención, hermanos? Jesucristo, Rey de... Aquí estamos, aquí dice, ¿qué dice? Señor de la divina misericordia. Entonces, dice la palabra de Dios en Gálatas 4, versículo 4 y siguientes: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, para que recibiéramos la adopción de hijos. Palabra de Dios. Muy bien, llegada la plenitud de los tiempos, el momento en que Dios había señalado, Dios envía a su Hijo, nacido de una mujer, ¿sí? Ya el profeta Isaías anticipará este hecho. Dice, por labios del profeta dirá que habrá una mujer que será virgen y por medio de ella nacerá el Redentor. Entonces, al llegar la plenitud de los tiempos, cuando Dios lo ha señalado, Dios envía a su Hijo, nacido de una mujer, para que recibiéramos la adopción filial. ¿Qué significa adopción filial? Que somos hijos. Lo que veíamos en el primer texto de la Sagrada Escritura. Somos hijos en el Hijo. ¿Sí lo entendemos? No somos hijos de Aokis, sino somos hijos por el Hijo. Tú eres hijo de Dios. No eres hijo de la tostada ni de la guayaba. No eres hijo de un montón de cosas, ¿verdad? Que una letanía que nos dicen, ¿verdad? Por allá cuando estamos chiquillos, pequeños. No, eres hijo ¿de quién? A ver, voltee con su hermano, su hermana y dígale, tú eres hijo de Dios. Uy, pareciera que tenemos lepra y le hacemos, tú eres hijo de Dios. Ándele, tóquele, es de carne y hueso, no se pega, no se pega. Ayer decíamos que todos estamos llamados a la evangelización, ¿no es cierto? Y decíamos que no se puede concebir un anunciador del evangelio con cara de funeral, ¿verdad? A veces venimos, a ver, voltee con su hermano, ¿verdad que ninguno de aquí, verdad que no? Sí, aquí ya descubrieron una cara de funeral, ¿sí? Tampoco dice podemos anunciar el evangelio con una cara de vinagre. Cuando usted se come un piedrazo, ¿cómo hace la cara? Un mango bien zarazón, ¿cómo hace? De esos ácidos, ¿cómo hace usted la cara? Ni me mires, ¿verdad? Ni me mires. Entonces, al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo, nacido de una mujer, para que recibiéramos la adopción filial, para que fuéramos hijos, pero hijos de Dios, no hijos de, ya saben quién, ¿sí? De Bartola la Catrina, no, ¿sí? Somos hijos de Dios. Por la gran misericordia de Dios, entonces, la Santísima Virgen María es preservada sin mancha. ¿Por qué? Porque en Él iba a habitar el que es la plenitud, la santidad misma. Y dice la palabra de Dios en Isaías 7:14. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y le dirá el ángel a María cuando ella le dice, ¿cómo va a ser esto? Puesto que yo no conozco varón, ¿verdad? Yo con José, nanáis todavía, ¿verdad? Estamos desposados, pero todavía no me toca, pero ni un cabello. ¿Cómo va a ser esto? Y le dice el ángel, ¿verdad? Y le da la explicación y le dice, porque para Dios nada hay imposible, nada es imposible. Una vez me contaban una historia. ¿Les gustan las historias? ¿Se las cuento? Pero no les gusta, ¿verdad? Bueno, muy bien. No somos chismosos, somos comunicadores de la buena nueva, ¿sí? Y la buena nueva es buena nueva. Por allá llega un hermano no católico, de esos que les gusta tocarnos la puerta, bendito Dios.
y le dice empieza a sacar su retaleta ahí, ¿verdad? Con la Santísima Virgen María. Y le dice, ¿cómo que va a ser virgen? Dice, pues dice la palabra de Dios que tuvo más hijos. Y dice, ¿dónde? No, pues ahí lo dice, ¿verdad? Y empieza el estira y el afloja del católico con el no católico, ¿verdad? Y le dice, pues mira, dice, yo creo que la Virgen María es virgen. Y si Dios la hizo virgen y pudo dar a luz manteniendo su virginidad, yo creo, porque dice la palabra de Dios que nada es imposible para Dios, dice el católico. Muy bien, ¿verdad? Muy bien, le aplaudimos. Sabe defender su fe, ¿sí? Con argumento bíblico. Y le dice el no católico, mira, dice, no es virgen porque mi pastor dice que ella tuvo más hijos, que ella estaba desposada con José y que esto y que el otro y que el otro. Hasta que la cansó a la mujer, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Dile a tu pastor que Dios es tan poderoso, pero tan poderoso, dice, que también a él lo puede hacer parir y dejarlo virgen. Amén. Un aplauso a Dios. ¿O no es cierto? Es cierto, nada es imposible para Dios. Muy bien. Entonces, María es madre de misericordia porque ella escucha la palabra de Dios y la cumple, la pone en práctica. ¿Recuerdan aquel pasaje cuando llegan con Jesús y le dice, tu madre y tus hermanos te buscan? ¿Sí lo recordamos? ¿Y qué responde Jesús? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre? ¿Y quién era la primera? Por tanto, Él está confirmando, hermanos, que María es su madre. Pero a veces habemos algunos que no tenemos mamá, ¿verdad? No, se escucha muy feo, así como lo pensaron. ¿Sí? Entonces, María es madre de misericordia porque escucha la palabra de Dios y la cumple. ¿Sí? Dirá un documento de la iglesia en la Veritatis Splendor, en el esplendor de la verdad, numeral 118, dice, es un documento de la iglesia. María es madre de misericordia porque Jesucristo, su Hijo, es enviado por el Padre como revelación de la misericordia de Dios. Él ha venido no para condenar, sino para perdonar, para derramar misericordia. Y la misericordia mayor radica en su estar en medio de nosotros y en la llamada que nos ha dirigido para encontrarlo y proclamarlo, junto con Pedro como el Hijo de Dios. María también es madre de misericordia porque Jesús le confía su iglesia a los pies de la cruz. Nosotros cuando leemos recientemente lo hemos leído, ¿no es cierto? En el Viernes Santo, cuando vemos María a los pies de la cruz y está con Juan, el discípulo amado, ¿qué dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús a María? Mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego le dice al discípulo amado, ahí tienes a tú. Entonces, en el discípulo amado no le pone nombre el evangelista porque en el discípulo amado estás encerrado tú. Allí estás, allí Jesús te está diciendo, allí tienes a tu madre. Y desde aquel instante, dice la palabra de Dios, el discípulo se la llevó a vivir a su casa. No es cierto que los que dicen que María tuvo más hijos, si ella hubiese tenido más hijos, Jesús no hubiese tenido la necesidad de decirle al discípulo amado, tenla por madre. ¿Sí? En la tradición judía, una mujer que se quedaba sola, sin hijos y sin esposo, era considerada como una mujer que Dios la desprotegía, ¿sí? Era rechazada. Y Jesús, para que esto no sucediera, porque Él conocía perfectamente la ley, le dice al discípulo amado, ¿qué le dice? Ahí tienes a tú. Y dice la Escritura, y desde aquel momento, el discípulo se la llevó a vivir a su casa. Entonces Jesús te dice a ti, ahí tienes a tu madre. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer? Llevarla a vivir a tu casa, a tu corazón, porque ella es la madre de misericordia. Amén. Un aplauso a Jesús fuerte.
Y ahora, ¿cómo se cumple la revelación que vemos en el libro del Génesis, por boca de los profetas, por el Evangelio y Hechos de los Apóstoles? Cómo María estaba allí también presidiendo, estaba al servicio, atenta. Dice la palabra de Dios en el Apocalipsis 12:1, que es el libro de las realidades últimas, este pasaje de lo que ha de venir y parte de lo que se ha cumplido. Dice la Sagrada Escritura, refiriéndose, bueno, en la figura de la mujer vemos también la figura de la iglesia que triunfa, pero sobre todo vemos la personificación de María que triunfa sobre el mal, sobre el pasaje que hemos leído en el libro del Génesis 3. Si lo recordamos, que le dice, enemistad pondré entre ti. Bueno, ahora en el último libro, que es el libro de la revelación del Apocalipsis, dice la palabra de Dios: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. La mujer dio a luz a un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces, despechado contra la mujer, se fue el dragón a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardaron los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Palabra de Dios. Y apareció en el cielo una gran, ¿qué dice la palabra? ¿Qué apareció? Una señal. Apareció una mujer vestida de, ¿cómo está la Santísima Virgen María de Guadalupe? Vestida de, con la luna bajo sus pies y una corona de estrellas, ¿sí? Y está embarazada. ¿Cómo está la Virgen María? Está, a lo mejor muchos de nosotros no hemos visto, tenemos un cuadro de la Virgen en casa, y por ahí a la altura del vientre vamos a encontrar una figura que no se repite en toda la imagen, un trébol de 4 hojas. En todas las culturas prehispánicas, el trébol de 4 hojas, hermanos, representa al Dios universal, ¿sí? El Dios que está en movimiento, el Dios, dice 4 movimientos en lenguaje náhuatl, ¿sí? Entonces lo tiene a la altura del vientre. Quiere decir que María está embarazada, está encinta. Y así lo refiere la Sagrada Escritura. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, ¿sí? Y está a punto de dar a luz. Pero entonces dice la palabra que el hijo fue arrebatado y fue llevado ¿hasta dónde? Hasta el trono de Dios, ¿sí? Y la mujer, dice, tuvo más hijos. ¿A quiénes? Nosotros somos los hijos espirituales. Y el dragón, dice, como no pudo hacer nada contra el hijo porque se lo quería devorar, se enfureció y vino a hacer la guerra con los hijos de la mujer. Hermanos, nosotros estamos en una constante guerra, no una guerra física. Dice por allí una carta de San Pablo, dice que no estamos en guerra contra cuerpo y sangre, sino con realidades espirituales, ¿sí? Efesios 6:10 dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra el mundo de arriba, realidades espirituales de oscuridad. Entonces vemos, hermanos, cómo desde el Génesis, la caída del hombre, Dios promete en su misericordia un descendiente nacido de mujer, y esa misericordia será manifestada en la Santísima Virgen María. Por eso ella es Madre de Misericordia. Si usted quiere beber de la fuente de misericordia y acercarse solo a Jesús, está quedando huérfano. Tiene que llevarse a vivir a su casa, ¿a quién? A María, que es Madre de Misericordia. Amén. Un aplauso a la Reina María, Madre de Misericordia. Aleluya. Y la misericordia de Dios, ¿cómo se traduce en nuestras vidas? Se preguntarán ustedes.
Pues cuando tú te abres a la voluntad y al amor de Dios, tu corazón, como quiera que éste sea, con lo que haya vivido, con tu historia, tu pasado, con tus metidotas de pata, que a veces no son una, ni dos, ni tres, son muchas, ¿verdad? Dios tiene misericordia contigo, misericordia. Le dice a Sor Faustina, aprovecha ahorita porque cuando venga ya no será rey de misericordia, será justo juez. Y hasta los ángeles tiemblan, dice, ante ese día terrible de Dios. Por eso aprovecha ahorita que tienes tiempo. Y hoy el Señor nos dice, hoy en este día, dice, una de las promesas a Sor Faustina es, si reconoces tu condición de pecado, te confiesas y vives la Eucaristía, participas de ella, alcanzarás la remisión total de tus culpas. Aquello que nos puede llevar al fondo, al oscuro, puede ser borrado hoy si tú quieres. Es una gracia especial en este día, en esta festividad de la Divina Misericordia. Así que el Señor está de oferta, hermanos. Está de oferta y quiere darte el premio gordo, el premio mayor, que se llama Jesucristo, su Hijo. ¿Te lo quieres llevar? Y todavía hay pilón. ¿A quién no le gusta el pilón? Está la madre, ¿verdad? Está la madre, madre de mí. Misericordia, si no te puedes acercar a Jesús, está ella que intercede ante Jesús para que te acerque al trono de gracia, al trono de Dios Padre Todopoderoso. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, y esta misericordia nos alcanza a todos. Permítame compartirles un poco de mi historia personal. Yo soy originario de aquí del estado, de la región de la costa. Bueno, me vine a estudiar aquí a Capital, estudié una profesión, soy dentista de profesión. Ejercí la carrera durante 4 años, pero yo no conocía nada del Señor. Mi madre me educó en una fe muy particular. Ella era la catequista algún tiempo, ella nos adoctrinó y bueno, no hubo necesidad de ir a catequesis porque ella todas las noches nos daba el catecismo antes de dormir, que el Padre Nuestro, que el Ave María, los rezos fundamentales de la vida cristiana. Bueno, me vengo a estudiar a la capital y bueno, estudio la carrera muy bien, pero me encuentro como siempre las buenas amistades que nos llevan a Jesús, ¿verdad que sí? Ajá. Y bueno, entonces mi vida empieza a tornarse oscura. Yo soy el hijo menor de 7 y bueno, entonces yo me sentía pues atado, ¿verdad? Me sentía así mimado, amado por mis hermanos, por toda mi familia. Me considero una persona muy amada en mi familia, pero no había experimentado la libertad porque siempre había crecido bajo la mirada de una mujer un poco autoritaria, ¿sí? Gracias a Dios le doy por ello, porque me mantuvo hasta una rectitud, hasta su tiempo. Ya después lo que pasó fue obra mía, consecuencia mía. Empiezo a estudiar la carrera y mi vida se empieza a desviar. Empiezo a caer en drogadicción, en alcoholismo. Estuve participando de un grupo de alcohólicos anónimos por más de 1 año para una recuperación. Gloria a Dios, amén. Y bueno, mi vida se empieza a desviar. Empiezo a desviarme, una sexualidad muy desordenada. Yo no quería nada con Dios porque me sentía libre aparentemente, ¿verdad? El sol había brillado, me había apartado de la casa paterna y como nadie me vigilaba, pues allá va Julio, ¿verdad? Libre, ¿verdad? Y como ya trabajaba y había dinerito en la bolsa, pues tenía un disfrute total, rentaba un cuartito a solas, entonces hacía lo que me viniera en gana. Resulta, termina la carrera, me va muy bien. El Señor me da la gracia de poder elegir entre muchos lugares una plaza muy cercana, a 2 cuadras de mi cuarto. Entonces elijo en la plaza pues de dentista aquí en el centro de salud, aquí tras Lomita de Volcanes. Yo vivía en Volcanes y bueno, yo no quería nada con Dios, mi vida aparentemente era feliz, ¿verdad? Vivía muy bien, decía el filósofo Juan Gabriel, ¿verdad? Vivía muy bien, todo estaba muy bien,
Y allá fue donde llegó el Señor. Era un invierno, yo llegué a dar servicio social y había una doctora muy particular, muy peculiar, que se acercó, muy amante del Señor, y llegó, me acuerdo, me tocó la ventana y me llevó un vaso de atole champurrado, todavía lo recuerdo y el sabor lo tengo en la boca, muy bien. Y me dice, hola doctor, ¿cómo está? No, pues muy bien. Pues yo tímido, allá encerrado, no conocía a nadie, era mi primer día. Entonces, pues allí verá sentadito que a ver qué víctima caía ahí en el sofá del dentista. Y bueno, entonces era la hora de la comilona y llega ella y me da el atole, ¿verdad? Y empezamos a platicar y poco a poco se va colando con la cuestión del Señor, hasta que un día se anima y me dice, lo invito a un retiro. Ya, caray, ¿cómo es eso? No, pues es un retiro, así asado, ¿le gustaría participar? No, gracias. Gracias, ¿verdad? ¿Por qué yo rechazaba la invitación? Porque yo sabía, hermanos, que al acercarme a las cosas de Dios, eso implicaba renunciar a esa vida de pecado y de desorden que yo llevaba. Yo lo sabía, como tú lo sabes cuando estamos haciendo malas cosas. Hay algo en el corazón que te dice que estás haciendo malas cosas, pero como aquello gusta a la carne, lo sigues haciendo. Pero ¿qué estaba pasando conmigo? Aquella vida de desorden me estaba llevando cada vez más abajo. Una cosa, una acción que se repite es de manera negativa, va hacia abajo, va hacia abajo. Una cosa te lleva hacia la otra y empiezas a experimentar vacío en el corazón. Así me sentía yo también, con un vacío profundo en el corazón que nada podía llenar, y yo reía y yo decía que era feliz. Pero ella vino y me dijo, le invito a la siguiente día otro vasito de atole, ¿verdad? Y hasta la fecha no se me ha bajado lo gordito, ¿verdad? Tanta masa que tomé. Entonces, y le invito a un retiro. No, doctora, gracias, gracias. Ya después se animó, me llevó a desayunar ahí al frente y le invito, ¿no? Hasta que un día le dije, ¿sabe qué, doctora? Me tiene harto, entienda que no quiero nada, entiéndalo, yo no quiero nada de las cosas de Dios. Yo respeto a Dios, déjelo allá. ¿Yo para qué me voy a convertir si yo sé de qué estoy hecho? Yo sé de qué talón cojeo. Yo sé que a la vuelta de la esquina voy a tropezar. Yo respeto las cosas de Dios, pero usted respete mi vida, no quiero nada. Pero no se enoje, doctor, ¿verdad? Con la paz del Señor. Mire, que no sé qué cosa, entiéndalo. Y necia ella, pues, ¿verdad? Ahí, mire, esto, lo otro, ¿verdad? Y le dije, está bien, voy a ir. ¿Cuánto cuesta tu retiro? ¿Es el dinero? Te lo pago. No, doctor, no es el dinero. Sí costaba 200 pesos, 150 la ficha. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, Liliana? Un aplauso al Señor, porque aquí está ella. Gracias. Le doy gracias a Dios, porque no quitó el dedo del renglón y me dijo, yo le traigo la ficha. Y al otro día allí, antes de que fuera a checar a su checador, yo creo, fue conmigo y me llevó la ficha. Y ándale, rellénela, no vaya a ser que se me arrepienta, ¿verdad? Y este pez gordo no se va, dijo ella, ¿verdad? No se va. Entonces yo acepté. El querigma en la renovación carismática consta de una serie de temas. El primero es el amor de Dios, el segundo es el pecado, el tercero es la salvación, fe, conversión, el señorío, Espíritu Santo. Adivinen a cuál llegué. Al segundo, el tema del pecado, porque yo no lo sé. Y era todos los viernes, sí creo todos los viernes, sábados de 6 a 8, ¿sí? Y yo llegaba allá en aquel local que está allá al fondo y los hermanos de servicio me acogieron muy bien. Gracias a mis hermanos de comunidad que me tuvieron paciencia, en verdad. Yo decía que estaba bien y después descubrí que no estaba nada bien, pero la misericordia de Dios ya estaba actuando en mi vida, hermanos, como puede actuar en tu vida también. Y yo recuerdo que en los temas, en ese tema hicieron una dinámica y había una serie de elementos allí. Y yo me enojé y me paré, dije, ¿cómo quieren que yo salga de esta situación del pecado, del alcoholismo, de la drogadicción, del sexo? Y me lo están representando aquí. Adiós, ya me voy. Y me paré enojado y me salí. Antes había más cabello, y estaba chino.
Entonces, y los hermanos ya después me dijeron, el chinito, ya se va el chinito, agarren al chinito, ¿verdad? Entonces, resulta que yo me salí y me iba. Es más, dijeron que a las 8 y son 8:15, son impuntuales, adiós, me voy. Y obviamente tenía mi recordatorio, ¿verdad? Y en mi trabajo, ¿verdad? ¿Y va a ir esta vez? Sí, sí voy a ir, sí voy a ir. Entonces, y empecé a ir hasta que el día 4 y 5 de diciembre del 2005, presente lo tengo yo, el Señor, en una oración de sanación, el Señor me tiró del caballo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ello. Yo le doy gracias a Dios y a partir de entonces el cambio es difícil, hermanos. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, hayas hecho lo que hayas hecho, hayas vivido lo que hayas vivido, de tus labios hayan salido lo que haya salido, tus manos hayan golpeado, tu ser, tu vida todavía haya sido un desorden, mira, a Jesús no le importa, le importas tú porque Él es la misericordia misma y está la Madre intercediendo por ti. Déjate alcanzar por la misericordia de Dios. A partir de aquel momento yo me integré, me dijeron las asambleas van a ser todos los martes, y aquí estoy dando el comercial, todos los martes de 6 a 8 de la noche y el crecimiento los sábados de 6 a 8. Ahí estaba Julio. Si yo falté 2 veces en esos 4 años, a 2 asambleas, hermanos, fue mucho, porque el Señor tocó mi corazón y había una sed tremenda, profunda de Dios, y yo tenía miedo porque los amigos estaban yendo y me sentía solo, me sentía que ya nadie me pelaba, nadie me fumaba. Vamos a la fiesta, no, pues ya para qué lo invitas, ¿verdad? Ya no hace fiesta, ya no hace ambiente, ya no toma, ya no se droga, ya no anda aquí para allá, ¿verdad? El tingo al tango, lo invitas y ya no quiere venir, adiós. Amistades como esas, pues mejor no, aguafiestas, ¿verdad? No las queremos. Pero aquí hubo una gran familia que me acogió y le doy gracias a ellos porque ahora estoy en mi familia, estoy en mi casa, estoy gozando de la misericordia de Dios. A Él gloria y aleluya. Y esta es mi vida. Y ya después, dijo la abuelita del comercial, ya eso es otra historia. Ya después de 4 años de servicio, el Señor empezó a hablar muy fuerte a mi corazón. Yo tenía miedo de darle una respuesta a Jesús, porque implicaba renunciar a mi trabajo, implicaba renunciar a esta familia que llevo tatuado en mi corazón, la familia de la doctora Liliana, que le doy gloria a Dios por su vida. Después de mucho tiempo dijeron vamos a estar allí compartiendo este momento, y aquí están a esta familia de la Divina Misericordia de la Renovación. Hermanos, les amo, les llevo en el corazón, no me los puedo arrancar, han sido algo profundo de mi corazón y me siento orgulloso. Me siento amado por Dios y aquí estoy, hermanos, compartiendo con ustedes este testimonio, que si en mí el Señor pudo hacerlo, en ti también el Señor lo puede hacer. Te puede levantar, te puede sanar, te puede restaurar, puede enderezar tu vida si tú se lo permites. Solo abre tu corazón y Él, que Él es el dueño de la misericordia, te va a levantar en triunfo, en victoria. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta es la obra de Dios para tu vida y para mi vida, la felicidad. Dios quiere que seas feliz. Quizá no que vistas un hábito, pero si Dios quiere que seas feliz, empieza por ti. Confía en Dios. Hayas hecho lo que hayas hecho. Muchas veces llevamos en el corazón resentimientos. Yo les comparto que en mi corazón, en mi infancia, fue una infancia feliz, pero también llena de dificultades, de traumas, de gritos, de maltrato, de abuso.
pero el Señor ha sanado mi corazón y lo sigue sanando, y el Señor sigue obrando en mí. Por eso yo soy testigo de la misericordia de Dios. Déjate amar por Dios. No hay otra cosa más hermosa que sentirse amado por Dios. Si el mundo te ha dicho un montón de cosas, si en tu casa te han despreciado, si en tu casa te han hecho a un lado, si te han comparado, no importa. Estás en el lugar adecuado. En este momento la misericordia de Dios te quiere alcanzar. Te quiere alcanzar ahí donde tú estás, ¿sí? Esta parte dicen que es la parte de los enfermos, pero no te preocupes. Aquí comienza y allá termina, ¿sí? Porque Él vino por los enfermos, no por los sanos. Él vino por los pecadores como yo. No vino por los santos, vino por los pecadores. Y si tú eres un pecador y reconoces tu pecado, hermano, hermana, bienvenida, estás en el lugar adecuado. Este es el hospital de la misericordia de Dios. ¡Aleluya! Le damos gracias a Dios por lo que ha hecho y seguirá haciendo. No en mi vida, en tu vida, en esta comunidad. Busca al Señor. La iglesia tiene tantos movimientos para que vayas y te integres al que mejor te parezca, en el mejor horario que tú quieras, con la espiritualidad que tú quieras, hermano, pero intégrate. Intégrate, tu vida es una vida de servicio. Dice un dicho por ahí, el que vive sin, ¿cómo dice? Ustedes se lo saben. Si vienes al mundo y no sirves, no sirves para vivir, ¿verdad? El que no vive. Muy bien. ¿Cuál es nuestro sentido? Servir. Servir. Ese es el sentido. Servir a Cristo en los demás. Que tu carácter no te ayuda, pídele a Dios la gracia. Que tu familia se está disolviendo, pídele a Dios la gracia. Que tu vida ha sido una vida de desorden, de infidelidad, de adulterio, no importa ya. Hoy puedes empezar, dijera la filósofa Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar. Hoy es el momento, dijera Vicente Fox, hoy, pero toma la decisión en tu vida, y tu vida será dichosa, será plena, será feliz, dice la Escritura, te irá bien. Quien me tiene a mí, dice el Señor, tiene la vida. Quien no me tiene a mí, tiene la muerte espiritual. Si tú quieres tener vida, arrójate a los brazos de Jesús, fuente de misericordia. Amén. Amén. Nos vamos a preparar para la hora santa. Yo te voy a invitar a que vayas disponiendo tu corazón. Eres privilegiado, privilegiada de estar en este lugar. Aprovecha este momento. No te vayas de este lugar